Minasan konnichiwa y bienvenidos a Japonés para Todos. En el vídeo de hoy vamos a aprender la regla Kosoado. Es una regla que se utiliza en muchos de los métodos de aprendizaje de japonés y a mí me parece muy útil y a la vez muy sencilla y por eso quiero hablar de ella. Además, yo quiero que se te quede bien en la cabeza la última parte, la del do, que creo que es la que menos se enseña en las escuelas de japonés. Vamos allá. Koko, soko, asoko, doko. Seguro que te suenan estas palabras y habrás notado que todas tienen algo en común, pero empiezan de forma diferente y se refieren a lugares diferentes. Fíjate cómo empiezan. Ko, so, a, do. Son exactamente las sílabas de la regla Kosoado, por eso se llama así. Esta regla nos dice cómo empiezan las palabras en función de la distancia a la que se refieren. Así que primero vamos a relacionar cada una de estas sílabas con una distancia, con una idea, y después vamos a ver ejemplos de cómo se usan. Dentro de los grupos de palabras que siguen esta regla, las que empiezan por ko siempre se refieren a algo cercano, algo que está junto al hablante. Las palabras que empiezan por so siempre se refieren a algo que está un poco más lejos, normalmente pues a la vista del hablante o cerca de la persona a la que hablamos. Las palabras que empiezan por a se refieren a cosas lejanas, normalmente incluso fuera de la vista de la persona que habla o de la persona a la que hablamos. Y las palabras que empiezan por do son partículas interrogativas, se usan para preguntar por cosas. Ahora que sabemos esto, vamos a repasar esas primeras palabras que vimos que seguían la regla Kosoado. Koko significa aquí, el lugar que está junto a ti. Koko wa anshin desu. Koko wa anshin desu. Soko significa ahí, ahí, un lugar un poco más alejado. Ya no está aquí, sino ahí. Toshokan wa soko desu. Toshokan wa soko desu. Asoko significa allí o allá, en un lugar más lejano. Y no está ni aquí ni ahí, sino allá, más lejos. Otou-san wa mada asoko ni iru. Otou-san wa mada asoko ni iru. Y doko, la palabra que empieza por do, es una partícula interrogativa que significa ¿dónde? Cuando queremos preguntar dónde está algo. ¿Doko ni imasu ka? ¿Doko ni imasu ka? Y además de los lugares, vamos a aprender un segundo grupo de palabras que utiliza la regla Kosoado, los pronombres demostrativos. Kore. Kore significa esto, esto que tengo aquí, cerca de mí. Kore wa chisai desu. Kore wa chisai desu. Sore. Sore significa eso. Es algo que está cerca de mí, pero un poco más alejado. Eso. Sore wa akai desu ka? Sore wa akai desu ka? Are significa aquel o aquello, aquella. Es algo que está lejos de mí, lejos del hablante o lejos de la persona a la que hablamos. Are wa sensei no kuruma desu. Are wa sensei no kuruma desu. Dore significa cuál o qué, para preguntar por una cosa. Recuerda que los que empiezan por do son partículas interrogativas. Dore wa sensei no kuruma desu ka? Dore wa sensei no kuruma desu ka? Pero en japonés, cuando el pronombre va seguido de un nombre, va seguido de otra cosa, en lugar de usar kore, sore, are, dore, utilizamos kono, sono, ano, dono, acabando en no. Por ejemplo, no es lo mismo decir kore, kore wa ringo desu, kore wa ringo desu, que significa esto, kore, es una manzana, esto es una manzana, kore wa ringo desu, a decir kono ringo wa ookii desu. Kono ringo wa ookii desu, que significa esta manzana, kono ringo, esta manzana es grande. Kono ringo wa ookii desu. La diferencia entre decir kore, algo genérico, y kono ringo, esta manzana, algo específico. Esta manzana o esto. Kore, kono. Siguiendo este ejemplo, kono significa este o esta. Kono basho wa anshin desu. Kono basho wa anshin desu. Sono significa ese. Sono hon wa akai desu. Sono hon wa akai desu. Ano significa aquel o aquella. Ano kuruma wa sensei no desu. Ano kuruma wa sensei no desu. Y dono, de nuevo, es una partícula interrogativa. ¿Cuál o qué? Dono kuruma wa sensei no desu ka? Dono kuruma wa sensei no desu ka?
¿Hasta aquí vamos bien? Ahora vamos a ver algunos casos menos conocidos o menos estudiados por los principiantes. Estos primeros que hemos visto, de lugares, koko, soko, asoko, doko, y de pronombres personales, kore, sore, are, kono, sono, ano. Todos estos son muy utilizados, son básicos para poder estructurar frases sencillas en japonés, incluso para poder movernos por Japón. Pero ahora vamos a ver algunos otros que también son muy importantes. Y antes de continuar, si te está gustando el vídeo, suscríbete. Si te gusta Japón, te interesa la cultura japonesa y quieres aprender japonés, entonces hago contenido para gente como tú. Ahora vamos a ver que la regla kosoado se utiliza también para direcciones. Kochira o kochi significa por aquí, por esta zona. Sochira o sochi significa por ahí, por esa zona. Achira o achi significa por allí o por allá, lejos, por esa zona lejana. Y dochira o dochi significan por dónde es. Esto se utiliza mucho para preguntar por direcciones. ¿Por dónde se va a la estación? ¿Por dónde está el cuarto de baño? Ese tipo de cosas. Sumimasen, ue no eki wa dochira desu ka? Ah, sochi, sochi. En el caso de referirse a personas, también podemos usar unas palabras que siguen la regla kosoado. Koitsu significa esta persona. Soitsu, esa persona. Aitsu, aquella persona. Doitsu, ¿qué persona? Koitsu wa tanoshii, koitsu wa tanoshii. Sin embargo, hay que tener cuidado con estas palabras porque son palabras bastante informales, así que en un contexto formal pueden sonar bastante maleducadas, bastante rudas. Si no estás seguro de si debes usarlas o no, es mejor que utilices otro tipo de estructuras, como por ejemplo, kono hito, esta persona, utilizando las palabras que hemos visto antes de kono, sono, ano, y eso queda mucho más fino. Y ahora vamos a ver uno de mis usos favoritos de la regla kosoado, que es para hablar de maneras de hacer las cosas o de maneras de que sean las cosas. Konna significa de esta manera, algo de este tipo, de esta clase. Sonna significa algo de ese tipo, algo de esa clase. Anna significa de aquella manera, de aquel tipo, de aquella clase. Y donna se usa para preguntar de qué manera es algo, de qué manera se hace algo, de qué tipo es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿donna kuni ga suki desu ka? Samui kuni ga suki to omoimasu. ¿Finlandia ga itta koto ga arimasu ka? Anna kuni ga daisuki desu. O con otro ejemplo sencillo lo podemos entender. ¿Mata maketa? Konna gemu wa muzukashii desu. Como puedes ver, al final, lo más importante con la regla kosoado es recordar que cada una de las sílabas se refiere a una distancia y la última es la partícula interrogativa. Ko, cerca de ti. So, un poco más alejado. A, todavía más lejos. Y do, imagínate que es cuando ya has perdido algo de vista y tienes que preguntar ¿dónde está? Y si recuerdas eso, no vas a tener problemas para saber identificar qué palabra tienes que usar en cada momento. Espero que hayas aprendido algo nuevo con el vídeo o por lo menos tengas las ideas un poco más claras y si te ha gustado, recuerda que nos vemos aquí en Japonés para Todos.